Además, cantando las mañanitas a Radio Fe Cristiana por su primer aniversario, Mariachi Cristiano Emanuel. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Entrada libre. Ven a celebrar con nosotros y dar gracias a Dios por la estación que te conecta con el cielo. Tiene poder, la sangre de Cristo. Y además, rescatados del mundo de la farándula, se presenta el grupo Tigrazo para Cristo. Sábado 26 de enero. Primer aniversario de Radio Fe Cristiana. Los esperamos. No lo vemos, pero lo sentimos. Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos que nos escuchan sintonizando esta estación Radio Fe, estación cristiana. Bendecido lunes tengan todos ustedes y bueno, en esta mañana fresca que nos regala el Señor, es un placer, un privilegio para nosotros, sus amigos de Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, llegar a ustedes a través de este programa. Suena el chofar, el címbalo y el salterio, la música en el ministerio, donde abordamos temas que nos atañen a todos los que nos involucramos en el servicio de la música ministerial en nuestras iglesias, asimismo como los que nos ocupamos de la docencia y todos los líderes que intervenimos en este hermoso servicio que da mayor realce al culto de adoración a nuestro Dios. Y bueno, somos sus amigos Lino Zapata y José Salazar García al aire. Le damos gracias a todos ustedes por su atención, por su preferencia, estar escuchando este programa, esta emisión. Y bueno, vamos a iniciar con una oración en la cual ponemos toda palabra que se vaya a discernir durante esta hora, durante este tiempo, en las manos de nuestro Señor. Señor Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tus maravillas, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, despertar una vez más, gozando de salud, gozando de sanidad, gozando, Señor, de todas las maravillas que tú nos ofreces a diario. Te pedimos, Señor, que tu mano de poder esté sobre toda aquella persona que esté pasando por congojas, por tristezas, por penurias, por delicadas situaciones, Señor, que en las cuales tú, Señor, vas a obrar en sus vidas porque tú eres todo misericordioso. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos esta emisión, Señor, y que toda palabra que salga de nuestras bocas sea tuya, Señor, proveniente de tu Espíritu Santo para edificar a tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre un tema muy socorrido en los últimos años dentro de lo que es el ministerio de la música en las iglesias. Y vamos a abordar un poquito un concepto que se ha venido manejando en las últimas décadas, y este es el concepto de la palabra salmista. Vamos a hablar sobre lo que es un salmista, cómo lo define el diccionario, cómo lo ve la Biblia, cómo lo vemos nosotros en la sociedad actual y cuáles serían las aplicaciones prácticas para este concepto, para esta palabra en nuestras vidas. Recordemos que los servidores en el templo no solamente proveían de música, sino de muchos otros servicios con los cuales se podía crear un ambiente, una atmósfera idónea para que el pueblo presentara sus ofrendas, sus plegarias a nuestro Señor. Y bueno, voy a darle el espacio a mi hermano Lino para que se presente y los salude. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo en este lugar, trayendo la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, también queremos mandar un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que están en sus casas, están en sus trabajos y que están muy al pendiente del programa. Y esperemos que todos esos temas que se han tratado dentro de este programa, pues sean de edificación para ustedes, para sus vidas, en sus iglesias. Y pues bueno, en este día pues queremos darle gracias a Dios por que nos ha permitido y ha permitido que nuestros pasos sigan firmes y llegar hasta este lugar. Y bueno, pues queremos darle los números de aquí de cabina, que es 834-309-5348. Está abierto para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que quiera tratar. Estamos para servirles, estaremos aquí contestando tanto el teléfono como el WhatsApp.
También está el teléfono el 834-116-7865, que son los teléfonos que estamos para servirles, para cualquier duda. Y pues bueno, vamos a escuchar el tema que traemos el día de hoy, que pues esperemos que sea de gran bendición en sus vidas. Amén, gloria a Dios. Bueno, y antes comentarles que ya dimos inicio al diplomado en liderazgo en el Ministerio Musical. Ya llevamos la segunda clase en plan sabatino, y a todos aquellos interesados en ingresar, aún hay oportunidad de inscribirse. Estamos contando con gran aceptación por parte de las personas que están tomando el curso. Les está pareciendo muy didáctico, de mucha enseñanza, y recordemos que este tipo de cursos, de diplomados, pues los venimos realizando para edificación del cuerpo de Cristo, talleres que recordemos que todo ministro debe estar totalmente preparado para su desempeño. Y bueno, como vamos a ver en el tema de hoy, las características de un salmista. Y bueno, vamos a apoyarnos en un pasaje bíblico para sustentar la palabra que Dios trae a nuestro corazón el día de hoy, y le voy a pedir a mi hermano Lino que lea este pasaje que se encuentra en Efesios 4, versículo 29. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Efesios 4, 29. En nombre de Jesucristo, esta es su palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén, gloria a Dios. Y bueno, como personas que trabajamos en un servicio litúrgico, en un servicio de culto, debemos de estar conscientes de que lo que nosotros hacemos debe de ser principalmente pensando en otorgar una bendición al quien nos escucha. Debemos de siempre tener presentes en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que toda aquella palabra de que Dios nos dé para cierta persona o cierto grupo de personas debe de llevar todo el amor que Jesucristo mostró a la iglesia. Entonces, la palabra salmista es muy recurrida últimamente en los tiempos modernos, por la situación de que en la cuestión secular se le conoce como artista a cualquier persona que haga gala y uso de ciertas habilidades que Dios le ha dado, ciertos talentos, para expresar su creatividad, que también proviene de Dios, en alguna rama del arte. Entonces, arte, nos dice el diccionario, la aceptación aceptada, arte es la expresión de la belleza. Y bueno, recordemos que el concepto, la definición de música es el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. En este contexto, la música viene a ser un arte, lo cual a su vez es la expresión de la belleza. Y habíamos hablado en capítulos anteriores, emisiones anteriores, que la palabra expresión denota un código de comunicación, un circuito del habla, donde intervienen varios factores, entre ellos el emisor, el receptor, el código, retroalimentación, etcétera. Y la belleza es todo aquello que nos agrada a los sentidos. Algo bello es aquello que nuestros sentidos perciben y nos resulta de cierto placer, ¿verdad? De un agrado que podemos degustarnos en eso. Entonces, la música es el arte del bien combinar los sonidos del tiempo, el arte de la expresión de la belleza. La belleza es lo agradable a los sentidos. Y los sentidos es el proceso físico-químico mediante el cual percibimos el medio ambiente, según el diccionario. Y el medio ambiente pues es todo lo que nos rodea, también según el diccionario. ¿Y qué es todo lo que nos rodea? Las personas, los edificios, los autos. Entonces aquí vamos comprendiendo cómo se va desarrollando lo que es el concepto de música y arte. Entonces, en la cuestión secular, toda persona que practique o desarrolle estas habilidades de cierta manera, en la que cumple los requisitos para ser llamado arte, se le llama comúnmente artista.
Entonces, un artista es aquel que con sus talentos y habilidades nos provee de cierto arte. Las artes pues son la música, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, etcétera. Entonces, en cualquiera de estas disciplinas artísticas, la persona que se desarrolla, simplemente al ejecutarlas o al estudiarlas o al vivir alrededor en el entorno que rodea a una disciplina artística, entonces automáticamente es considerado un artista. La persona que se dedica al arte en específico de la música, ya sea en su estudio, ya sea en su crítica, ya sea en su ejecución o ya sea en su enseñanza, se le conoce como músico porque vive alrededor del entorno que rodea la música. Entonces, ya teniendo estos dos conceptos, el músico y el artista. Mencioné la palabra crítica. Bueno, la crítica también nos dice el diccionario que es cualquier comentario destructivo que pone a prueba la integridad de un concepto. Entonces, la palabra crítica no es una mala palabra, pero sí es una palabra que denota destrucción. ¿Qué destrucción? Trata de derribar argumentos simplemente para poner a prueba la validez o la firmeza del concepto en cuestión. Entonces, una crítica artística es aquella que entre varios conocedores de la disciplina se comenta y trata de buscarle sus lados débiles a la ejecución o al arte expresado por algún artista en cuestión. Una crítica musical es aquella que con conocedores de la música, de sus técnicas, la historia, cualquier manejo que se conozca de la música, poderlo poner a prueba y determinar su calidad, su excelencia. Entonces, esa es una crítica. Comúnmente estamos acostumbrados a la palabra crítica mediante otro concepto u otro contexto y la mayoría de nosotros podríamos tener erróneamente esta concepción de la palabra crítica. Tal vez algún día, bajándonos de terminar el culto, se nos acerque alguien, como en ocasiones se me ha acercado a mí. Por ejemplo, se me ha acercado personas que me dicen: hermano, permíteme hacerle una crítica constructiva. Y por lo regular mi respuesta es: sí, hermana, le permito que me haga una crítica, nomás le voy a aclarar que toda crítica es destructiva. Según el diccionario, no hay críticas constructivas porque estaríamos entrando en una ironía, ¿verdad? En algo que es totalmente contradictorio en sus conceptos. Toda crítica es destructiva, no existen las críticas constructivas. Lo que es constructivo es la forma o el carácter con que tomemos una crítica hacia nuestra persona. Si alguien nos critica, hermano, siéntase usted privilegiado de que alguien está observando el desarrollo, el desenvolvimiento de su trabajo, porque sería entonces nulo su trabajo si nadie lo toma en cuenta. Pero al momento de que alguien está criticando su trabajo, es que lo están observando, le están poniendo atención, están observando con detalle su desenvolvimiento, por eso mismo buscan destruirlo. Pero la construcción, la edificación radica exactamente en este punto. ¿Cómo tomamos nosotros como carácter de respuesta el que nos hagan una crítica? Bueno, la madurez de una persona se mide en la respuesta a la crítica en la que se ve envuelto. Entonces, muchos de nosotros, al no tener firmeza en nuestras convicciones, podemos caer o podemos cometer el error de disgustarnos, enojarnos, en lugar de que toda crítica, la respuesta de toda crítica debe ser una observación, una introspectiva de nosotros mismos para mejorar nuestro desempeño. Entonces, cualquier crítica que nos sea dada, tomémosla como algo para mejorar nuestro rendimiento. Por ejemplo, una de las críticas más comunes que se desarrolla en el ministerio es: hermano, le voy a hacer una crítica constructiva, ¿por qué no se aprende más cantos? Es que siempre son los mismos. Y uno podría poner excusas, podría poner un montón de respuestas, ¿verdad?, para excusarse, para justificarse, pero la respuesta más sabia es decir: sí, hermana, ya lo había pensado, voy a buscar mejorar en ese aspecto para poder hacer un mejor trabajo para honra y gloria de nuestro Señor.
Y así la crítica que aparentemente es constructiva o destructiva, sabemos que toda crítica es destructiva, viene y nos edifica a nosotros y le da una respuesta satisfactoria al hermano en cuestión, ¿verdad? Entonces, la palabra salmista nos denota a una persona para lo cual ya no conservamos el carácter o los impulsos de una persona que se caracteriza por vivir en un medio musical secular. Recordemos que los músicos no somos precisamente conocidos porque seamos humildes, porque seamos serviciales, honestos, íntegros, sino todo lo contrario. La gente nos conoce en general, músicos seculares, músicos que se dedican a lo sacro, músicos de toda índole, nos conocen precisamente en lo general por ser privados de cierta roce con cierto tipo de sociedad, de ser huraños, de ser ermitaños, de ser enojones en cierto modo, ya no pasando a las características que sobresalen, ¿verdad?, en la mayoría de las personas, son unas características negativas como la soberbia, la mentira, la envidia, la vanidad. Entonces tenemos este estereotipo los músicos y la gente dice, bueno, es que es así porque es músico. Podremos conocer un sinfín de personas en nuestra vida que es difícil tratar con este tipo de personas precisamente por sus características y no podemos convivir mucho con ellos porque regularmente una persona que es artista llega a un desmedido consumo de sí mismo que daña a quienes lo rodean. Todas estas cosas se calman o se soportan, se toleran o se olvidan, mayormente se olvidan, cuando el músico está atrás de un instrumento o cuando se abre su boca para cantar. Una persona que incluso nos llegue a caer mal, que no debe de caernos mal nadie, bueno, pero regularmente en el mundo secular, que también se da en nosotros dentro del ministerio, una persona que por lo regularmente no es muy simpática para el resto de la congregación, simplemente por ser músico todo se le perdona al momento de empezar a ejecutar un instrumento o de cantar. Y es precisamente aquí donde a últimas fechas hay personas de Dios, predicadores que están muy adentrados en esta temática, que ni siquiera no son músicos, son predicadores que Dios usa mucho. Algunos de ellos, por ejemplo, Victor Richards, Tozer, personas así, predicadores que Dios usa mucho a nivel mundial. A últimas décadas, en las últimas 2 o 3 décadas, han optado por emplear la palabra salmista en lugar de la palabra artista. Pero vamos a ver un poquito sobre lo que es el trasfondo de la palabra salmista y de dónde se deriva esta palabra. Bueno, mientras vamos a un clip musical y enseguida regresamos más con este tema. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón.
Amén, gloria a Dios. Y así toda palabra que salga de nuestras bocas debe contener todo el amor que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. No basta con cantar bonito, no basta con tocar muy bien, sino que lo importante es el fruto del Espíritu Santo que se ve reflejada en nuestras vidas. Sobre todo si estamos al frente de un grupo de músicos en el cual la gente se deleita, porque esa es la palabra, la gente se deleita, se goza con la música y salen a relucir nuestras emociones, porque la música es emotiva, la música maneja las emociones. Y bueno, también debemos de recordar que las emociones forman parte de nosotros, de nuestra alma, de nuestra personalidad y mueven también a nuestra carne. Tal vez podría parecer un poquito incongruente que esté yo hablando de la carne, cuando en nuestras congregaciones apelamos siempre a que la música que nosotros interpretamos o con la cual adoramos y alabamos al Señor es totalmente espiritual. La música mueve a la carne y vamos a comentar un poquito para comprender esto. Por ejemplo, hay cantos en la cual explícitamente la letra nos ordena a hacer algo y no lo hacemos como una respuesta espiritual, sino que lo hacemos como una respuesta carnal. Por ejemplo, hay un canto que dice: levanto mis manos, y inmediatamente toda la congregación levanta las manos, e incluso hasta el salmista puede empezar a decir: a ver, todos adoren a Dios, levanten las manos, demuéstrenle su amor, su adoración, levantando todas las manos. Y es una respuesta a la carne, es una respuesta emotiva, una respuesta que fácilmente podemos hacer. Hay otro canto que dice: gracias Cristo, y en la parte del coro dice: levantemos nuestras manos, y todos automáticamente empiezan a levantar las manos. Y bueno, casi todos sabemos la letra de estos cantos muy conocidos y nos preparamos mentalmente momentos antes de que empiece esa frase para levantar las manos. Pero hay otro canto que dice: vine a adorarte, vine a postrarme. Inmediatamente, aunque escuchamos la frase postrarse, todos se quedan serios, se quedan de pie, y ninguno de nosotros en la congregación nos postramos. Postrar significa la frente al suelo, de rodillas con la frente al suelo, totalmente postrados al suelo. Pero si realmente tuviéramos ese, vamos a decirle don, aunque no está totalmente bien empleado a la palabra en este contexto, de poder llevar la congregación a adoración, inmediatamente empezando este coro, si estuviera totalmente espiritual la atmósfera, inmediatamente todos, libres de sus ataduras, se irían inmediatamente a postrarse al suelo. Entonces aquí es donde podemos analizar y llegar a una meditación, conclusión de que la mayoría de las veces, o la mayor parte de nuestra oración mediante la música está movida por nuestras emociones, cuya respuesta es nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿sí? No estamos hablando la palabra carne como el fruto de la carne que menciona Pablo, sino que estamos empleando la palabra carne como algo corporal, algo que atañe a nuestros movimientos corporales, a la respuesta de nuestro cuerpo, movidos por una emoción, porque la música es el principal agente en nuestra adoración que conduce a una respuesta corporal, a una respuesta del cuerpo. Entonces aquí es donde entra la polémica de que si hay música espiritual o música carnal dentro de nuestra adoración. Bueno, toda la música, ya sea, llámese baladas, llámese música rítmica, llámese música folclórica o música instrumental, música suave, como la conozcamos dentro de nuestro léxico, todo tiene en gran parte medida
una respuesta corporal debido a las emociones que nos hacen sentir. Y bueno, aquí es donde entra el trabajo de la persona característica que está al frente del devocional, del culto, de la participación musical, que conocemos comúnmente como líder de alabanza o líder de culto o director de culto. El cargo, el puesto es el mismo, solamente cambia la nomenclatura del puesto, pero a fin de cuentas y al cabo para entender, es la persona que conduce, no precisamente un músico, que conduce la adoración mediante el momento de la intervención musical de los servidores, ministros de alabanza. Y bueno, esta persona en cuestión es la encargada o de cantar o de dirigir palabra entre cantos, que le conocemos comúnmente como liturgia, que viene derivado de la palabra letra, o sea, palabra. Y entonces, dentro de este contexto tenemos a la persona básicamente que es la que entona los cantos, las canciones, las piezas literarias musicales que están dirigidas o encaminadas a la alabanza y a la adoración. Y aquí es donde esta persona requiere nuestra atención en este día, que comúnmente le conocemos como el salmista. La palabra salmo, nos vamos otra vez al diccionario para poder guiarnos, basarnos en lo que es la definición aceptada, ¿verdad? Y la palabra salmo en la mayoría de los diccionarios nos dice que es composición literario musical que está dedicada a exaltar el nombre de Dios. Esa es la palabra salmo. Y en algunos diccionarios más completos ya nos especifica que los salmos vienen en el libro de Salmos, que están contenidos en la Biblia y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, un salmo es una composición literaria o musical que está exclusivamente destinado a lo sacro y específicamente a la oración del Dios de Israel. Así lo tienen la mayoría de los diccionarios. Y la palabra salmista nos dice los diccionarios también que es toda persona que interprete salmos. Tal vez algunos tengamos una idea de que salmista solamente era el creador de los salmos o los que crearon los salmos, y específicamente los salmos que vienen contenidos en el libro de Salmos. Pero una definición aceptada a nivel universal, lo voy a poner así, por decirlo así, sabemos que es a nivel mundial, o a nivel de este planeta, a nivel de la cultura de las naciones, que salmo simplemente es la persona que interpreta, salmista es especialmente la persona que interpreta salmos. Y bueno, dentro de la Biblia, dentro de la historia bíblica, conocemos muchos autores de salmos. Principalmente un líder de alabanza por excelencia vendría a ser el propio Moisés. Tal vez nosotros no nos imaginemos a Moisés como un líder de alabanza o como un salmista o como un cantor, pero recordemos que tenemos un pasaje en el cual Dios le dio un cántico a Moisés, el cual prepararon su hermana María y él para que se los enseñara al pueblo para su adoración. En este caso, ¿por qué decimos que es un líder de alabanza Moisés? Si en nuestra mente llega que cualquier líder de alabanza debe tener mínimo los conocimientos rudimentarios básicos de la música para poder realizar su trabajo. Bueno, Moisés vivió en casa de Faraón y en la cultura egipcia, bueno, como en la cultura general de aquella época, todos los hijos de reyes, y bueno, y creo que ahora también, ¿verdad? Desde niños eran preparados en las artes y la música era una de ellas. Entonces, no lo menciona la palabra, pero es lógico pensar que si vivió en casa de Faraón y creció en la corte como parte de su familia, pues es lógico pensar que también se le educó como a uno de los de la familia real. Y entre estas artes o oficios que aprendió Moisés que estaban destinados a la realeza era la música. Entonces, pues tenemos que Moisés es nuestro primer líder de alabanza que aparece cronológicamente en la Biblia, en el pueblo, sí, porque
Antes, recordemos que Luzbel ocupaba un cargo allá en los cielos, que era el querubín protector encargado de proteger la creación, la alabanza. Y bueno, ese es otro tema que desarrollaremos después. Y ahorita estamos con la palabra salmista. ¿Qué haremos con esta palabra, verdad, hoy en nuestros días, que es muy, por algunos sectores muy usada, por otros sectores muy criticada? Recordemos que toda crítica debe llevarnos a la edificación personal y a que su desenvolvimiento o su finalidad sea también la de edificar al prójimo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen los diccionarios, entonces tenemos dos posturas: salmista, la persona que interpreta salmos, o salmista, solamente los que crearon los salmos que están contenidos en el libro de Salmos que aparecen en la Biblia. Bueno, vamos a otro clip musical y enseguida regresamos con más de este tema tan interesante.
¿Cuál será la principal característica o principal atributo de un salmista en su ministerio? Bueno, tal vez la mayoría de nosotros ignoremos qué significa la palabra ministerio. Vamos a recordar que la palabra ministerio denota servicio. Entonces, toda aquella persona que esté involucrada en un ministerio se convierte automáticamente en un servidor de los demás. Por ejemplo, tenemos organizaciones, instituciones como por ejemplo el conocido ministerio público, sería el servicio público. Entonces, un agente del ministerio público es un agente del servicio público, de un servidor público. Público, pues denota que es a la comunidad, es un servidor. Tal vez si algún día alguno de nosotros nos visitasen en nuestros hogares tocando la puerta y se nos presenten varios tipos de personas y nos digan, buenas tardes, venimos a visitarlo, a hacer una visita oficial, somos agentes del Ministerio Público. Y uno podría decir, bueno, ¿yo qué hice? ¿A quién hice daño? ¿Qué pasó? Inmediatamente nos delatamos. Tal vez solamente una visita de rutina, pero nuestra conciencia no anda de todo tranquila. Algunas cosas hacemos que podrían sacarnos de esa comodidad intelectual, emocional, espiritual, como podríamos decirle, ¿verdad? Y nos incomoda o nos turba, nos saca de quicio o de control una visita inesperada de los agentes del orden público. Entonces, se dice regularmente, una frase muy conocida, ¿verdad? A nivel de calle, que el que nada debe, nada teme. Bueno, un servidor, su principal característica es que debe tener el atributo del que nada debe, nada teme. Simplemente porque ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido transformados en nuevas criaturas e hemos iniciado una nueva vida. Y una persona con estas características, que ha pasado por este proceso en el cual nuestro Señor ha obrado en nuestras vidas, entonces es una persona idónea para empezar a aprender a servir. Porque todo servidor debe de tener una preparación. Y esto empieza desde el testimonio personal de cada individuo. Por ejemplo, desde el momento en que alguno de nosotros, para servir o para trabajar en el ministerio, andamos buscando cuidar nuestro testimonio, así le conocemos, cuidar nuestro testimonio, preocupados por el qué dirá la gente o que no se enteren de ciertas cosas. Bueno, desde el momento en que uno anda buscando que su testimonio, poner su testimonio por encima de todo lo demás, entonces algo anda mal, porque simplemente nuestro desenvolvimiento debe ser totalmente natural, totalmente resultado de estar constantemente en la presencia de Dios. Por ejemplo, no quiere decir que esto nos incrimine porque hayamos cometido algunas faltas en las cuales vayamos a perder nuestro estatus en la iglesia o nuestra credibilidad ante los demás, pero simplemente el testimonio es producto natural o directo, mejor dicho, la palabra directo, no usamos la palabra natural para no crear algunas confusiones en los conceptos de nuestra relación con Dios. En la antigüedad, por ejemplo, Dios dispuso que los levitas, los servidores del templo, acamparan alrededor del tabernáculo. Y esta es una manera muy práctica de estar siempre consagrados, que siempre estar con la mentalidad de servicio, puestos a la orden de cualquier eventualidad que se pudiera presentar en el ministerio. Al hacerlo de esta manera, que los levitas acamparan alrededor del tabernáculo, alejado del bullerío del resto del pueblo, porque las demás tribus ponían sus campamentos alejados del tabernáculo. Entonces así los levitas prácticamente
estaban a la orden del día de cualquier cosa que se presentara en el ministerio. Estaban, por ejemplo, no había excusas de se me hizo tarde o no llegué a tiempo, no me dejaban venir, porque prácticamente vivían en el tabernáculo, alrededor de él, y cuidaban de él, proporcionaban todo tipo de servicios, ayudaban al sacerdote. Y también, lo más importante, no se contaminaban de las cosas vanas que pudieran surgir entre el pueblo. Y las cosas vanas pueden surgir en cualquier momento y en cualquier situación. Y nosotros simplemente tenemos la libertad de decidir contaminarnos o no contaminarnos de todo lo que sucede alrededor de nuestro ministerio. La principal característica del salmista en cuestión es el salmista es una persona comunicadora del mensaje, de la palabra de Dios. Y si salmo es una composición literaria y musical que enaltece el nombre de nuestro Señor, y salmista es la persona que interpreta salmos, recordemos que entonces esto nos hace llevar la palabra de Dios en todo momento, no simplemente cuando estemos en la ejecución musical que se da en el devocional dentro de nuestros cultos. Para así decirlo, tenemos que ser salmistas todo el tiempo. Tenemos que tener llenos de salmos nuestra boca, siempre. Y bueno, recordemos que es nuestro principal instrumento como salmistas, nuestra voz, nuestra palabra, que debe ser palabra de Dios. Toda palabra que salga de nuestra boca debe ser palabra de Dios, no palabra que contamine, no palabra que no sea de edificación. Y bueno, es tan fácil caer en una controversia o una contraindicación de lo que somos. Y aquí es donde viene la palabra testimonio. Nuestro testimonio debe ser resultado directo de nuestra comunión con Dios. No podemos conservar, por ejemplo, a un salmista que durante el culto de oración se levante una persona y hermano, quiero que ore por estas necesidades que tengo, y empieza la persona a, por decirlo así inocentemente, confiadamente, expresar todo lo que le pasa. Lógicamente, el resto de la comunidad que acude a la oración se entera de los pormenores del caso del hermano en cuestión que está pasando por una aflicción. ¿Qué hace una persona cuando escucha esto y emplearemos la palabra morbo, aunque deberemos de tener un capítulo aparte para explicar esta palabra, porque tácitamente nos lleva a otra idea que puede prestarse a confusión? Pero ahorita por medido del tiempo pondremos esto como ejemplo, ¿verdad? Una persona que te confiesa o te pide la oración por un determinado caso, la ética de cada ministro debe de guardar una postura de que ahí se queda el tema. Pero a veces lo hacemos inadvertidamente porque es parte de nuestra vieja naturaleza. Tal vez tengamos por ahí 2, 3 grupos de oración o 4, incluso algunos grupos de oración por WhatsApp que ni siquiera son miembros de nuestra iglesia. Inmediatamente llegando a nuestra casa o inmediatamente terminando el culto de oración, hermanos, les pido la oración por fulano de tal, fíjense que bla, 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 y ya toda la ciudad se enteró de que el hermano tenía granos en alguna parte de su cuerpo o cualquier otra cosa que pudiera pasar a vergüenza personal, y ya se hizo un chisme. La palabra correcta es chisme. Y bueno, las características de un salmista es que debe privarse de todo este tipo de situaciones, porque la principal característica de un salmista es que debe de llevar bendición a través de su voz. Es lo que esperamos todos, y es lo que yo en mi juicio podría llegar a concluir que todo pastor espera eso de sus salmistas, que con su voz sean de bendición para el pueblo, que con su voz sean de bendición para toda persona, que con su voz puedan edificar mediante cantos, mediante salmos, mediante palabras de Dios. ¿Cuándo? ¿Nada más en la iglesia? No, las 24 horas del día. Esa es la principal característica de un salmista, de alguien que se encarga de llevar la palabra de Dios a través de la música durante el culto de adoración, durante el culto devocional de nuestras reuniones, y más allá de nuestras reuniones, fuera de
a toda persona que se atraviese en su camino. Recordemos que el ministerio es completo todo el tiempo. No podemos nosotros ser empleados de cierto horario o restringir el trabajo que el Señor nos encomendó hacer simplemente a alguna actividad o algún parámetro impuesto por nosotros mismos, sino que la palabra de Dios, el ministerio de la palabra debe de permear cada instante de nuestros días, cada minuto y cada hora. Entonces, un salmista es aquella persona que tiene palabra de Dios en su boca. Todos podemos llegar a ser salmistas, solamente debemos desearlo y debemos de ponerlo en práctica, y para eso debemos de nutrirnos de la palabra de Dios constantemente, porque no basta con cantar bonito y no basta con tocar bonito si realmente no estamos haciendo lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Y bueno, quedan muchas cosas. Básicamente esto fue como diría algunos de mis amigos que inician su predicación con una larga introducción, dicen: después de esta breve introducción pasemos al tema. Y bueno, esta prácticamente fue una breve introducción de lo que es el concepto de la palabra salmista. Vamos a estar analizando cada uno de los trabajos o servicios que realizaban los antiguos levitas en el templo, y lo vamos a aplicar a nuestra vida contemporánea para poder entender un poco más este ministerio en el que Dios nos ha puesto para su honra y para su gloria. Pero por el momento ya el tiempo de emisión se nos ha terminado. Los esperamos el próximo lunes en una emisión más. Les recordamos que estamos trabajando en el diplomado de liderazgo para el ministerio musical los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Templo Poder de la Fe, Colonia Benito Juárez. Pueden pedir informes al WhatsApp 834-11-67865, página de Facebook ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. Aún estamos recibiendo alumnos. Está muy interesante los alumnos que están tomando su diplomado. Esperemos que tener la oportunidad de contar con algunos de ellos en algunos de los programas sucesivos, para que les hagan llegar sus impresiones de cómo está desarrollando este diplomado y cómo está siendo de utilidad o de parámetro para mejorar el rendimiento, el desenvolvimiento, el desempeño en el trabajo que ellos vienen realizando como ministros de alabanza. Y también estamos ya prontos a abrir este diplomado en la ciudad de Tula, en la iglesia Jesucristo es el Camino, allá por la colonia El Mirador. Estaremos dando ya previamente informes de la semana en la que vamos a empezar. Y bueno, por mi parte es todo. Soy su hermano José Salazar García. Pueden contactarme al teléfono ya mencionado, 834-11-67865. Estamos para servirles. Podemos aterrizar cualquier curso, taller, conferencia o diplomado en sus iglesias, en sus escuelas o en su área comunitaria, en su colonia, en su sector, y nosotros con gusto podremos aterrizarlo de manera que sea de bendición para ustedes. Estamos para servirles en todo momento, y por mi parte es todo. Les dejo con mi compañero Lino, el cual nos va a despedir con una oración y dar los pormenores últimos. Sí, hermano, queremos, por ahí estamos recibiendo unos saludos de David Isaí y de Guillermo Mota. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este mensaje que Dios puso para nosotros y traerlo aquí a la radio, les sea de bendición en sus vidas, en sus ministerios, y pues que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de los radioescuchas que están aquí atentos cada lunes en el programa. Y pues bueno, hermanos, se acaba el tiempo en este programa, y pues vamos a despedir con una oración dándole gracias a nuestro Padre por haber permitido que estuviéramos en este lugar. Gracias, Señor, te damos porque tú has permitido, Señor, que estemos en este lugar, que tú has hecho firmes nuestros pasos para llegar hasta este lugar. Tu mano nos guía por donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Que siga bendiciendo nuestros pasos, que siga bendiciendo a nuestro hermano José, que siga bendiciendo todos los proyectos que hay en el Instituto ICEM. Y pues darle gracias por todo aquello que se ha presentado en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, toda prueba, toda lucha que se presenta en nuestras vidas,
que sea honra y gloria para Él, porque nos ha levantado de caídas y pues de muchas cosas. En el nombre de Jesucristo, gracias damos por estas bendiciones que Él tiene para nosotros cada mañana. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a despedir con un canto. En el nombre de Jesucristo, que así sea.